que la grabación como que no había empezado muy bien, pero bueno, tenía el micrófono de la grabación apagada. Pero bueno, prácticamente no llevamos mucho, eso es lo bueno. Prácticamente voy a volver a hacer una reminiscencia de lo que estuvimos hablando. En el constitucionalismo liberal se dio entonces un cambio de paradigmas en el cual se reconocían los derechos individuales de las personas. Sin embargo, no se reconocía la posibilidad a las clases más a las clases trabajadoras, al proletariado, a las clases menos favorecidas, no se les reconocía la posibilidad de poder ejercer el sufragio, ni tampoco de poder tener vida activa política, cosa que los capitalistas, que los dueños de empresas y la gente que tenía acumulada una riqueza sí podía hacer. Esto entonces llevó a un enojo social que derivó entonces en una evolución del constitucionalismo liberal y dio origen entonces a tres vertientes de pensamiento que estaban englobadas dentro del constitucionalismo social, ¿verdad? Por una parte tenemos entonces el constitucionalismo neoliberal social, que lo vemos materializado en la Constitución de 1910 de México, ¿verdad? Y también en la de Alemania de 1918. Este constitucionalismo fue el primero que se dio y era muy parecido realmente al constitucionalismo liberal. Lo único que tenía de distinto era que buscaba traer algunas cláusulas sociales, algunas cláusulas de protección para los trabajadores, o sea, un tutelaje legislativo, un marco jurídico que protegiera a los trabajadores como tal. Es decir, que regulara las jornadas de trabajo, que regulara el pago que le daban los capitalistas a los trabajadores, que regulara las condiciones de trabajo de las fábricas y que regulara también las edades admisibles para trabajadores. Aparte de eso, también buscaba instaurar un sistema de seguridad social en pro de los trabajadores y de cualquier emergencia que pudieran estos tener durante el trabajo, ¿no? En el empleo de sus labores. Entonces, este es el primer constitucionalismo que se da, el neoliberal. Como les digo, se ve manifestado entonces en la Constitución de Querétaro de 1917 a causa de la Revolución de 1910. Se instaura entonces este sistema social. Pero luego tenemos una evolución de esto. Y es que también esto mismo estaba sucediendo en Rusia. Pero en Rusia había otro problema. Y es que ellos todavía tenían una monarquía. Estaban bajo el zar Nicolás II, me parece, a inicios, del siglo XX. Entonces, claro, ya las monarquías para ese momento no estaban tan bien vistas, ya el mundo se estaba organizando de otra manera y Rusia todavía seguía con una monarquía totalmente absolutista, en la cual pues no tenían ningún tipo de derechos, ni ningún tipo de representación y no gozaban en general de ninguna de las nuevas garantías que traían los tipos de constitucionalismo, ¿no? Entonces, Lenin, que fue un filósofo y también fue un político ruso, empieza a idear junto con un grupo de trabajadores llamados los soviets una, una forma de poder hacer un golpe de estado, de poder quitar al monarca y de poder instaurar un sistema, entonces, un sistema estatal en el cual pues pudieran tener representación, principalmente los trabajadores, ¿no? Motivado por las ideas del liberalismo clásico, pero también ejecutándolas mediante pues las cláusulas sociales que manifestaba ya el constitucionalismo social primitivo, este constitucionalismo neoliberal que fue surgiendo, ¿no? Entonces, hasta llegar a evolucionar esa fórmula y pues mejorarla e instaurar un sistema totalmente socialista. Pero en principio, el constitucionalismo marxista se da primero con la instauración entonces de las soviets, de la revolución de los bolcheviques en 1917, que fue entonces este movimiento que les comento, que fue liderado por Lenin, en el cual quitaron al zar Nicolás II. Quitan al zar y en 1918 pues promulgan su constitución, ya una constitución uniclasista, unipartidista y autoritaria. Es decir, claro, cambian el régimen soberano, pero pues al final instauran un sistema en el cual pues también el poder está centralizado. Sin embargo, ahora la excusa es que tiene que ser fuerte el Estado, tiene que ser de esa manera para poder distribuirle a cada uno lo que le corresponde. Esto basándose en las ideas de Karl Marx, de Hegel
y de Engels, de Federico Engel. Entonces, pues prácticamente van evolucionando esa idea, van materializándola y se crea la Unión Soviética como tal, que fue de gran importancia después para pues, los sucesos del siglo XX. Pero así es como nace este constitucionalismo entonces. Nace por la idea de quitar a un soberano y darle a Rusia y a los estados soviéticos no una constitución, porque este constitucionalismo es el único que no tiene constitución, pero sí darle una organización estatal y un marco legal que regule y que proteja los derechos de los trabajadores y que funcione en igualdad para todos dentro de esa sociedad. Y luego tenemos el constitucionalismo corporativo, que fue una última expresión que se dio entonces del constitucionalismo. Ya pues acotados los otros dos sistemas, teníamos entonces el totalitarismo nazi, las corrientes de pensamiento fascistas que iniciaron también a inicios del siglo por por idea de Benito Mussolini y entre otros líderes que las adoptaron, como Franco también, ¿verdad?, en España. Entonces, que fueron incluyendo estas ideas de un poder centralizado, pero que era pero que el Estado se organizaba con otra finalidad, y es que al final la tesis del fascismo era que el individuo como tal tenía que procurar el bienestar del Estado y no al revés, ¿ya? Para ellos, entonces, todo era para el Estado y nada era en contra del Estado. Todos tenían que estar a servicio del Estado. Ese era el planteamiento que se hacía con el fascismo. Entonces, también tenían estas ideas muy similares a las del socialismo, pero el socialismo le daba la vuelta. El socialismo decía, el Estado tiene que ser fuerte para distribuir para todos. En cambio, el fascismo decía, no, el Estado tiene que ser fuerte y los individuos son los que lo tienen que hacer fuerte y mantener así. ¿Ok? Entonces, empieza también a surgir otro tipo de constitucionalismo, el cual se basaba en las corporaciones, en los grupos. Una manera más fácil de contener a toda la población y de mantener este sistema autoritarista era entonces darle la potestad del sufragio solo a ciertos grupos sociales y no a toda la población como tal. Entonces se empiezan a crear corporaciones, se empiezan a crear gremios, ¿ya? Y estos eran los que tenían entonces la representación, eran los que tenían el sufragio. Entonces habían distintos gremios religiosos, gremios laborales, ¿verdad?, empresariales, de distintas índoles, que pues eran los que emitían sus votos para pues poder tomar las decisiones importantes, ¿no? Entonces el constitucionalismo corporativo se vio en su mayor expresión con los nazis, ¿verdad?, entre 1939 y 1945 fue cuando floreció. Y esto entonces sería la evolución del constitucionalismo social y las tres ramas principales que se desprendieron de él. Repitiendo, empezamos con el neoliberalismo, ¿verdad?, que es mantener la esencia del constitucionalismo liberal, pero agregarle cláusulas sociales en protección de los trabajadores. El constitucionalismo marxista es una explotación de esta idea a su máximo esplendor, diciendo entonces que el Estado no debe de ser débil como lo plantea el constitucionalismo liberal, sino que por el contrario, debe de ser lo más fuerte posible para poder distribuir las riquezas y las propiedades a conveniencia de todas las personas, ¿ya? Y luego tenemos el constitucionalismo corporativo, el cual se basaba también en la idea de que el Estado debía de ser fuerte, pero también se basaba en la idea de que la única manera de lograr el bienestar social era prácticamente dedicándole o rindiéndole devoción totalmente al Estado. Y este sistema autoritario lo implementaban mediante las corporaciones o grupos gremiales o sindicatos, ¿verdad?, que eran los únicos encargados entonces de tomar las decisiones importantes, aparte pues de los mismos caudillos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los alemanes, pues su líder era Hitler, era el Führer, y él era el que pues al final tenía la última palabra. Sin embargo, pues los sistemas legislativos siempre tenían la participación corporativista, ¿no? Ok, entonces luego tenemos pues esto prácticamente no ejemplificado. Aquí nos amplía un poquito más la información la licenciada con la Constitución de Querétaro de 1917.
Y pues también tenemos la revolución de los bolcheviques, ¿verdad? En 1917, que es este pues aglutinamiento de trabajadores que les comentaba en busca de derechos, en busca de que se les protejan sus condiciones y sus garantías ciudadanas. Luego también tenemos pues la expresión del constitucionalismo social en la Constitución de Weimar, como les comentaba, en 1919. Y entonces aquí están pues los puntos débiles primero del constitucionalismo, ¿verdad?, liberal, que originaron el constitucionalismo social, que era pues prácticamente lo que les comentaba al principio, todo ese contexto que les di, ¿no? Por ejemplo, la falta de positividad, la falta de igualdad que beneficiaba a una clase social exclusiva, ¿verdad? En este caso a los ciudadanos activos, a los capitalistas o empresarios, el papel de la propiedad privada y el Estado, legitimaba la injusticia social y sus principios democráticos eran una falacia. O sea, al final, pues prácticamente no se llegaba a cumplir todo aquello que se pregonaba, ¿no?, en la norma. O sea, al final se hablaba mucho de igualdad, se hablaba mucho de beneficio para todos, pero no se daba realmente. Y eso fue lo que motivó entonces a la creación del constitucionalismo social, el cual pues se basaba ideológicamente en un concepto positivo de la libertad, en un concepto sustancial de la igualdad, en la participación política para todos, ya no solo para la clase privilegiada, no, sino que ahora era ya algo general, era un consenso general en el cual, pues por lo menos todos los trabajadores, todos los hombres instruidos podían tener instruidos o no, podían tener la posibilidad de votar y también de participar en la vida política activa del país. También tenía la dignificación ética y política del trabajo y de los trabajadores, función social de la propiedad también, es decir, el constitucionalismo liberal nos decía, no, la propiedad tiene que ser privada porque esto ayuda al libre mercado y hace que la gestión de el Estado pues sea mucho más fácil, ¿no?, que sea automática, que sea fácil y que sea la propia esfera global del mercado la que sea la encargada de generar el movimiento económico en el país. En este caso, el constitucionalismo social no, dice, va a haber una intervención directa del Estado en la economía y esto lo vamos a hacer mediante el acaparamiento de la propiedad. Entonces la propiedad le pertenece única y exclusivamente al Estado. La dignidad de la vida también era una meta gubernativa, ¿verdad? O sea, al final estamos hablando de mejorar las condiciones de vida para todos, ¿verdad? La solidaridad como deber jurídico, era una obligación ser solidario, la justicia social, la intervención estatal, etcétera, ¿verdad? Estos eran los elementos entonces que acompañaban esa base ideológica, que se plasmaban entonces dentro del constitucionalismo social para pues poderlo expandir, ¿no?, y para poder convencer a más gente de que su uso era el correcto y de que era una evolución mejor, o era una versión mejor, perdón, del constitucionalismo liberal, que era el primero que se había dado. Ok, entonces pues luego tenemos los principios que lo motivaron, que sería el establecimiento de un orden social económico distinto, función social de la propiedad, intervencionismo del Estado en la economía, la prevalencia del interés general sobre el interés particular y la protección al derecho del trabajo, además de la garantía de seguridad social y la ampliación del catálogo de los derechos y deberes políticos. Es decir, pues obviamente, como estamos hablando ya de beneficio para todos, tenía que haber un ampliamiento de derechos y de garantías. Y es curioso entonces porque en nuestra Constitución pues también encontramos tintes claros del del constitucionalismo liberal, pero también encontramos muchas cláusulas sociales. Y eso lo vemos así porque lo vemos tan marcado porque hubieron gobiernos de distintas índoles, de distintas ideologías políticas que fueron pues incluyendo ciertas cláusulas, ¿verdad?, dependiendo entonces de su posición ideológica y política. Y entonces, por ejemplo, podríamos hacer la acotación precisa a las constituciones después de la Revolución de Octubre, que son de una índole más social, que buscan pues instaurar cláusulas sociales en beneficio de los trabajadores y en beneficio de todos en general. Pero también tenemos pues las primeras constituciones, ¿verdad? Por ejemplo, la Constitución Federal, que se basaba mucho en las ideas ilustres de los franceses y en las ideas de los norteamericanos. Entonces, estructuraba el Estado de tal manera que pudiera tener una protección, o que pudiera procurar la protección de las personas en general también, del individuo, ¿verdad? Aunque claro, con ciertas pues limitaciones también.
Pero es entonces donde vemos esas adhesiones, donde vemos cómo se fue construyendo a lo largo de la historia y de nuestro propio constitucionalismo también las constituciones hasta la actual, ¿no? Entonces, esa evolución pues la vamos a ver mucho más marcada ahorita que estudiemos ya el constitucionalismo en Guatemala. Entonces, saliéndonos un poquito ya de los dos tipos de constitucionalismo, el liberal o clásico, sabiendo entonces ya lo que son y sabiendo las inspiraciones que fueron o que sus ideas tuvieron para nuestras constituciones, ya podemos empezar a analizar desde el inicio cómo fue que funcionó o cómo fue que se formuló en primer lugar el constitucionalismo en Guatemala. En el siglo XIX entonces tenemos nuestra primera constitución. No nuestra primera constitución como una nación independiente, pero sí nuestra primera constitución en general, porque a fin de cuentas éramos una colonia todavía, ¿no? Entonces, todo lo que pasaba en España, legalmente hablando, tenía una repercusión también en las colonias. Entonces, para empezar tenemos la Constitución de Bayona, que fue redactada por Napoleón Bonaparte en la ciudad de Bayona en 1808, ¿verdad? Fue la primera constitución de España y de sus colonias también. Entonces, llega Napoleón, estaba en pleno proceso de conquista, acababa de ser nombrado emperador en Francia, empieza a conquistar a diestra y siniestra, es aquí cuando se dan las famosas guerras napoleónicas, y entonces Napoleón pues se veía muy ilustrado y quería dotar a todas las comunidades que conquistaba de una constitución. Y en el caso de España fue bastante interesante cómo logró entrar. No sé si ustedes recordarán, pero pues esto lo vimos en una de las clases con la licenciada, que prácticamente entró engañando a los reyes, engañó al rey Carlos III de España, creo que estaba en ese momento, se mete a España y entonces con la excusa de que iba a solo pasar unos días porque iba a atacar a Portugal, porque estaba tratando de llegar a Portugal y no había otra manera, ¿no? A fuerza tenía que pasar por España. Pero que con España no era el problema, con ellos no tenía ningún tipo de adversidad, entonces pues iba a pasar libremente y solo le pidió permiso al rey Carlos. El rey Carlos aceptó y pues al final no era solo de paso, al final terminó conquistando España durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces viene Napoleón Bonaparte, crea la Constitución de Bayona, se la da entonces a su nuevo pueblo, ¿no? A su nueva adquisición, deja a su hermano José Bonaparte para que gobierne en España en ese momento y se va con sus conquistas, ¿no? Sigue con sus conquistas por toda Europa. Pero entonces este documento es la primera carta constitucional que tenemos, ¿ya? Es la primera carta fundamental que tenemos nosotros, pues porque le perteneció a España en un primer lugar. Características que tenía la Constitución de Bayona: reconocía el imperialismo, porque prácticamente reconocía a Napoleón Bonaparte como el líder supremo, ¿verdad? No había una distinción de poderes tan clara, porque al final pues todo estaba siempre subordinado a Napoleón Bonaparte. Claro, ya existía la división de poderes, ya existían ciertas formas en las que se distribuía el poder dentro del Estado, porque pues Napoleón también no estaba muy a favor de las antiguas prácticas que se llevaban y sobre todo de las monarquías y este tipo de cosas que se dieron, ¿no? Sin embargo, pues él necesitaba esa figura de emperador para poder mantener el orden y para poder tener una hegemonía sobre toda Europa. El tema es que, para no cansarlos demasiado con esto, Napoleón le da su primera carta magna, vamos a llamarlo así, su primera carta fundamental entonces a España, y por consiguiente nos la da a nosotros también. Nosotros nos regíamos bajo esas normas, bajo esa constitución. Sin embargo, luego se da una revolución, sacan a los franceses de España, el hijo del rey Carlos III, Fernando VII, es el que entra al poder, y entonces se ve presionado, él no muy quería, pero se ve presionado para que haga otra constitución, una constitución que ahora sí sea para el pueblo español y que sea redactada por el mismo pueblo español. Entonces, bajo la presión, cede, y en 1812 se da la Constitución de Cádiz, una constitución entonces que también tenía la figura de un monarca. No era una constitución tal cual como la conocemos ahora, pero pues a fin de cuentas cumplía como esa
como esa norma suprema sobre la cual se tenían que regir todas las demás. Pero en este caso sí ya controlaba un poquito más al monarca, establecía mecanismos de control más fuertes para el monarca. Y de hecho eso fue lo que precisamente no le gustó a Fernando VII y al final quiso quitar la constitución. Los españoles no lo dejaron, se armó una revolución en España otra vez y terminaron quitando a Fernando, ¿no? Pero bueno, esa es la historia entonces de la Constitución de Cádiz. Y luego tenemos la Constitución de 1824, la Constitución Federal. Esta Constitución entonces ya se da en el contexto de la independencia. Recordemos entonces que para 1821 nosotros ya nos desanexamos de España, nos alejamos de España, pero no nos alejamos totalmente, no nos independizamos realmente, sino que pasamos a ser parte de México. Fuimos parte de México como por 1 año y medio más o menos, entre finales de 1821 hasta 1824. Fuimos parte de México, del Imperio Mexicano de Maximiliano de Iturbide, ¿no? Estos tampoco es que tuvieran mucha aprobación por la población, entonces también hubieron algunas revueltas ahí, algunos problemillas y bueno, entonces al final cuando estas provincias, ¿verdad? Las provincias centroamericanas que conformaban un territorio antes comprendido por el virreinato, o sea, éramos parte de un virreinato, éramos parte de una capitanía general unida, entonces por eso fue que nos organizamos todas las provincias, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, para poder entonces salir de la legislatura española, para desanexarnos de España, y buscamos entonces el primer imperio que teníamos más cerca, ¿no? En ese caso era México, y pues con México también compartíamos bastante, entonces sonaba favorable unirnos a México, lo hicimos, al final se dieron ciertos problemas en México que llevaron al descontento también de estos países y nos terminamos declarando independientes en 1824 con la Constitución Federal, con una constitución redactada para un nuevo país emergente, ¿no? Que era pues ya la Federación Centroamericana. Y aquí era lo que les comentaba yo, que esta constitución funcionaba como tal para ese país, para ese estado compuesto, ¿verdad? Por varias provincias, pero nosotros como provincia independiente pues también teníamos nuestra propia constitución estatal, que esta es la que me falta agregar acá. Y esta constitución fue promulgada en 1825, un año después de la federal. Tenía ciertas cláusulas específicas para la regulación interna, para casos muy muy específicos que se daban en Guatemala. Entonces, pues ahí se las voy a agregar también y se los comparto. Pero luego tenemos entonces ya la disolución en 1839 de este nuevo país, de la Federación Centroamericana. Cada una de las provincias empieza a agarrar un camino por separado y se terminan declarando repúblicas. Nosotros también lo hacemos entonces, ¿verdad? Con Rafael Carrera, que fue el primer presidente como tal de la República de Guatemala. Entonces, ya bajo las directrices de Rafael Carrera, pues se manda a hacer la siguiente constitución, que es el Acta Constitutiva. A Rafael Carrera no le gustaba mucho el nombre de constitución porque era muy conservador, entonces el término constitución estaba muy asociado a los liberales, a los franceses y todo esto. Rafael Carrera era más conservador, a él pues le parecían más las ideas no le parecían tanto esas ideas innovadoras, sino que pues le gustaba más lo antiguo, ¿no? Y los procesos antiguos y todo. Entonces decidió llamar a este documento, ¿verdad? Este documento de normativo supremo como Acta Constitutiva, ¿verdad? Entonces esto fue promovido en 1851. Esta constitución fue promovida en 1851 y terminó su vigencia, ¿verdad? En 1879 con la siguiente constitución. Esta constitución entonces, ¿verdad? La de 1879 ya se da como el resultado de otra convulsión social. Y lo que pasa es que al principio Rafael Carrera fue muy apoyado. Él hizo una revolución en contra de Francisco Morazán, en contra de también Mariano Gálvez, ¿verdad? Depuso del poder estatal incluso a Mariano Gálvez y pues se adjudicó él el cargo de la presidencia, etcétera.
Y en un principio fue apoyado, era legitimizado por la población, porque la población se sentía atraída por las nuevas ideas que tenía Rafael Carrera. Sin embargo, ya a finales de su mandato, pues ya se había ganado el descontento de la población. Recordemos que el régimen conservador duró 30 años, entonces pues al final se terminó dando una autocracia en la cual pues él era el que tenía la última palabra en todo. Luego entró, cuando muere Rafael Carrera, entra Vicente Serna, y Vicente Serna empezó una persecución política y una persecución judicial muy fuerte en contra de todas las personas que no pensaban como él, que no pensaban de una manera conservadora, sino todos aquellos que tenían ideas innovadoras, que estaban a favor de la ciencia y no de la iglesia. Todas aquellas personas que se veían ilustradas por los pensamientos de los franceses, de los norteamericanos, eran perseguidas. Entonces esto ocasionó que se armara una revolución más, la revolución liberal, ¿no?, de 1879. Se da entonces este movimiento orquestado por Justo Rufino Barrios y también por Miguel García Granados, el del billete de 5 y el del billete de 10. Se da entonces este nuevo movimiento revolucionario y quitan del poder a Vicente Serna, lo exilian a México, y entonces se quitan a todos los conservadores de en medio, y se instauran ellos entonces como un nuevo gobierno liberal, ¿no?, trayendo las ideas que tenían los primeros legisladores, que tenía Mariano Gálvez y que tenía Francisco Morazán otra vez. Esto en 1879. Entonces promulgan una nueva constitución, la constitución de 1879. Era una constitución interesante porque Justo Rufino Barrios quería tener el poder total sobre las garantías individuales, sobre las garantías ciudadanas. Sin embargo, los legisladores no estaban muy de acuerdo en esto. Entonces le propusieron hacer un artículo especial, el artículo 39, en el cual entonces se le autorizaba a él poder despojar a toda la población de sus garantías individuales, pero solo si la nación estaba en peligro. Obviamente este criterio de si la nación estaba en peligro, pues le correspondía a Justo Rufino Barrios definirlo, ¿no? Entonces pues era un poquito ahí, al final, un poquito igual complicado, ¿no?, el asunto. Pero bueno, al final era un mecanismo constitucional de control para el jefe de Estado, ¿no? Y pues esta fue una de las constituciones más largas, porque estuvo desde 1879 hasta 1945. Y esta constitución, la de 1879, sirvió para los gobiernos, para los gobiernos del régimen, liberal, que fueron uno tras otro, ¿no?, pasando por Justo Rufino Barrios, María Reina Barrios, Manuel Estrada Cabrera, que gobernó durante 20 años, y pues también Jorge Ubico, ¿no? Jorge Ubico, que pues también tenía ideas ahí bastante controversiales. Entonces esta constitución está muy bien acomodada para las necesidades de personas que querían tener el control sobre la población principalmente, ¿no? Y fue la más larga. La constitución que más tiempo ha estado en vigencia en Guatemala es la constitución de 1879, la de Justo Rufino Barrios, ¿ok? Y Mariana, bueno, y ¿cómo se llama? El otro señor se me fue ahorita, perdón, laguna mental, pero bueno, ese. El tema es que el del billete de 10 se me fue ahorita, perdón, y lo acabo de mencionar, perdonen. Pero bueno, luego sigue la constitución de 1945, la constitución revolucionaria. Ok, entonces aquí ya nos vamos al siglo XX, ya pasamos por ciertos procesos, pasamos por ciertas revoluciones y por un montón de convulsiones sociales que llevaron entonces hacia la necesidad de crear una nueva constitución. Recordemos entonces el contexto histórico que rodeaba esto. Pues prácticamente tenemos el militarismo excesivo, el ubiquismo, ¿verdad? Sin Ubico, porque Ubico renuncia, pues porque empiezan a ponerse en su contra organizaciones civiles y organizaciones militares. Viene Jorge Ubico entonces y renuncia, dice: yo ya no quiero saber nada más, renuncia, ¿no? Pero pone a Ponce Baides, que era un allegado a él, ¿no? Entonces Ponce Baides era un general igual o más estricto que Ubico. Entonces pues viene Ponce Baides y empieza a ejercer una persecución terrible contra toda la población.
lo cual lleva a una revolución, la revolución de octubre del 20 de octubre de 1944, ¿verdad? Que termina entonces con Ponce Baides fuera del poder. Solo voy a cerrar el WhatsApp aquí, disculpen porque voy a dedicar mensajitos ahí y ahí está. Ok, entonces se quita a Ponce Baides del poder junto con, como les digo, con ayuda tanto de grupos militares como de grupos civiles. Logran quitar a Ponce Baides, se instaura la Junta Revolucionaria, que era un triunvirato, es decir, eran 3 personas las que estaban gobernando temporalmente, y entonces son estos 3 personajes los que mandan a hacer una asamblea constituyente. Entonces se hace en 1944 finales, se empieza a redactar ya la constitución de este nuevo periodo y pues se promulga en 1945. Y la constitución pues fue apodada la Constitución Revolucionaria, ¿no? Planteó el marco legal para desarrollar la revolución y fue emitida durante la Junta Revolucionaria, como les comentaba, y planteaba lo siguiente: una separación más estricta de poderes, una autonomía para la Universidad de San Carlos de Guatemala, la autonomía municipal y autonomía también del ejército. Un punto bastante importante, ¿no? Entonces, esta constitución en específico ya tenía toques más sociales, ya instauraba cláusulas sociales, cláusulas de protección para la ciudadanía, para los trabajadores especialmente, ¿verdad? Y pues ya tenía otros tintes que las constituciones liberales anteriores no habían tenido, sobre todo la de 1879, la cual pues restringía bastante las garantías individuales, a pesar de que era una constitución basada en el constitucionalismo liberal. Sin embargo, no se llevaba a la práctica. En la Constitución de 1945 se cambia esto entonces. Pero bueno, luego de esto tenemos entonces, después de la Junta Revolucionaria, tenemos el gobierno de Juan José Arevalo Bermejo, y luego pues también tenemos el gobierno de Arbenz, de Jacobo Arbenz Guzmán. Ambos gobiernos fueron muy prolíferos, trajeron muchas instituciones productivas en beneficio de todos, y pues sí se notaba una fuerte influencia social dentro de sus legislaciones. Pero claro, nos encontramos ya entonces con el gobierno de Arbenz, casi a finales, ¿verdad? Creo que le faltaban 2 años todavía para terminar. Y el principal problema que tenía Arbenz con Estados Unidos, y que llevó posteriormente al golpe de estado que le dieron, era que no quería renovar los contratos con la United Fruit Company. Recordemos que existía esta empresa, la cual pues vino a saquear prácticamente los recursos naturales del país, junto con pues también la UFCO, ¿no? Que era esta empresa hermana de la United, que se encargaba de los ferrocarriles y de todo el transporte, ¿no? Entonces estas 2 empresas tenían mucha preponderancia en el país, tuvieron mucha fuerza bajo los gobiernos liberales, ¿verdad? Entablaron una relación muy fuerte con Jorge Ubico, con Manuel Estrada Cabrera, no digamos. Entonces estaban gobernando prácticamente ellos sobre la legislación nacional. Sin embargo, los gobiernos revolucionarios quitaron eso, ya no renovaron contratos con ellos y lo sacaron totalmente de la ecuación. Eso no le gustó para nada a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos implementó un plan secreto llamado PB Success para poder quitar del poder a estos gobernantes, principalmente a Jacobo Arbenz Guzmán, que fue el que se negó totalmente a hacer cualquier tipo de tratado o convenio con Estados Unidos y con estas empresas en específico, ¿no? Entonces, claro, situémonos en 1956, estamos en el contexto de la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial terminó, las 2 superpotencias que quedaron beneficiadas de la Segunda Guerra Mundial fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Y a pesar de que durante la Segunda Guerra Mundial fueron aliados, aquí ya pues se estaban disputando por quién era el que tenía el control no solo militar del mundo, sino también ideológico y económico. Se da entonces la famosa carrera militar, la famosa carrera armamentística, la carrera espacial también, y se da esta dicotomía entonces entre estas 2 naciones, entre estas 2 potencias, por ver quién tiene el poder, ¿no?
Entonces, este contexto de la Guerra Fría nos azotó también a nosotros porque fue la excusa perfecta para Estados Unidos para emplear sistemas imperialistas, para emplear mecanismos imperialistas, ¿no? Por todo el mundo. Entonces empezó a subsidiar guerras a diestra y siniestra por todo el mundo para beneficio de sí mismo. Y también, pues empezó a inmiscuirse en la política de los estados, por ejemplo en la de Guatemala. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos? Bueno, el presidente Dwight Eisenhower y la CIA hacen un plan para sacar a Jacobo Arbenz del poder y poder poner a ellos a una marioneta que estuviera a su disposición entera y que pudieran controlar y que pues prácticamente firmara los contratos necesarios, los convenios necesarios y todo para pues poder seguir con sus intereses, ¿no? Y eso fue realmente lo que pasó. Entonces quitan del poder a Jacobo Arbenz Guzmán bajo acusaciones de ser comunista, ¿verdad? Empiezan una campaña negra, una campaña de publicidad en contra de mala publicidad en contra de Jacobo Arbenz y de su gobierno, tachándolo de rojo, izquierdista, comunista, y lo quitan del poder. Recordemos entonces que en este momento de la historia, tener, principalmente estando cerca de Estados Unidos, tener la etiqueta de ser comunista era fatal, era lo peor que le podía pasar a alguien, porque claro, tenía Estados Unidos total potestad de poder hacer con uno lo que quisiera, bajo la excusa de sos comunista, ¿no? Eres comunista, entonces te vamos a quitar de en medio. Entonces es ilegal lo que estás haciendo. Entonces, fue precisamente lo que hicieron con Jacobo Arbenz, aunque este tal vez ni siquiera apoyaba directamente el comunismo, pero pues sí tenía algunas, su legislación sí tenía algunas, y su gobierno, su administración como tal, tenía algunos tintes, ¿no? Entonces se valieron de eso, lo quitaron del poder y ponen a Carlos Castillo Armas. Entonces Carlos Castillo Armas entra al poder en 1956 y manda a promulgar una nueva constitución, la Constitución anticomunista, que sirvió de respaldo para proteger los intereses de Estados Unidos en el país y adoptó medidas en contra de las ideologías comunistas y socialistas del bloque oriental durante el periodo de la contrarrevolución. Entonces, Carlos Castillo Armas viene, se promulga o se tira como principal candidato, ¿no? Para ser electo. Le hace una consulta popular al pueblo, por cierto. Sí le preguntó al pueblo si querían que él fuera el nuevo representante. Mandó a hacer este plebiscito de manera pública y fue bien interesante porque es el plebiscito con mayor aceptación que ha tenido jamás Guatemala, con un 99.99% de votos a favor de que Carlos Castillo Armas fuera presidente. Y esto se dio porque pues convocaron a todos en la plaza central y pusieron un montón de soldados con mosquetes apuntándoles prácticamente, ¿no? Y bayonetas. Entonces, así estaba difícil también que dijeran que no querían que Carlos Castillo Armas fuera el siguiente presidente. Entonces, bueno, tiene una aceptación popular inmensa y queda como nuevo presidente. Promulga entonces la Constitución anticomunista y una de las características que tenía esta Constitución es que eliminó el voto a hombres analfabetos. Fue una supresión también la que hubo hacia el derecho de rebelión, una autorización también para que se dieran universidades privadas, derecho a la libre asociación, excepto grupos comunistas. Empezaron a agregar más derechos humanos también, esto también influenciado por ciertas cláusulas estadounidenses, ¿verdad? También la iglesia pues adquiere personalidad jurídica y puede disponer de bienes, porque pues también la iglesia jugó un papel en este punto de la historia hasta cierta parte pues de complicidad, ¿no? Con el gobierno de Carlos Castillo Armas. Entonces pues también se vieron beneficiados de estas acciones. Pero bueno, luego tenemos la Constitución de 1965. Tras todos los eventos que pasaron después, la muerte de Carlos Castillo Armas, sucesiones de poder, etcétera, llegamos hasta 1960. En 1960 tenemos a el general Idígoras Fuentes. Este general estaba gobernando, entró a gobernar, entró a ser presidente en 1900, parece que fue en 1959, si no estoy mal, y estuvo hasta, sí, creo que estuvo entre un lapso entre 1959 o 1958 hasta 1960. Les voy a buscar bien el dato porque ahorita
se me olvidó un poquito, lo perdí más o menos, pero bueno. Entonces el general Idígoras Fuentes hace algo que no le gusta ni a la población, pero mucho menos a sus propios militares. Y es que le da la autorización a Estados Unidos de que traiga personal, de que traiga extranjeros a entrenar a suelo guatemalteco para llevarlos luego a Cuba. Recordemos que en Cuba se estaba dando la revolución de Fidel Castro, ¿no? La revolución cubana. Entonces, Estados Unidos, pues, quería quitarse a Fidel Castro de en medio. Y para ello estaba organizando una invasión a Cuba. Pero necesitaba tener un aliado cercano a Cuba, ¿no? Y pues nosotros estamos relativamente cerca. Entonces nos decidió utilizar, pues prácticamente como base militar, ¿no? Para poder entrenar a sus soldados, para entrenar a sus hombres y poderlos llevar de una manera más fácil a Cuba. Entonces se da esta autorización por parte del presidente Miguel Idígoras Fuentes. Vienen a entrenar los soldados, traen armamento, traen equipo estadounidense y también el general Idígoras les da un aeropuerto exclusivo para su uso, ¿no? Para el uso de Estados Unidos y de sus fuerzas. Entonces, esto fue algo que no le gustó para nada a los militares de acá. Empezaron entonces a motivarse más por las ideas que traía el socialismo, que traía la Unión Soviética en específico, ¿verdad? Acerca de pues cómo organizar el Estado y todo esto, y se vieron inspirados por esto, y la gota que colmó el vaso pues fue esto, ¿no? Esta pues perpetuación de Estados Unidos dentro del suelo guatemalteco. Entonces, esto fue lo que motivó como tal a la separación de grupos militares, de militares jóvenes sobre todo, que se vieron motivados por otras ideas y que estaban en contra de Estados Unidos y de las tácticas imperialistas que había estado utilizando en los últimos años. Y también recordando lo que hicieron aquí en Guatemala. Entonces se dan dos sucesos. Los militares jóvenes se separan y crean los grupos insurgentes, grupos guerrilleros, que están en contra de los intereses de Estados Unidos. Pero también se da entonces un enojo, una molestia por parte de los propios mandos militares y quitan a Miguel Idígoras. Entonces el presidente que queda después de este golpe de Estado es Enrique Peralta Azurdia. Él pues prácticamente se proclamó a sí mismo como presidente después del golpe de Estado. Por eso se dice que su gobierno es de facto, que es ilegítimo, que llegó al poder de una manera ilegal, no preguntándole al pueblo si querían que él estuviera ocupando el cargo. Entonces, Idígoras tampoco estaba a favor Enrique Peralta Zurdia tampoco estaba a favor de Idígoras, precisamente por eso lo quitó, pero tampoco estaba a favor de los grupos insurgentes que surgieron, ¿verdad? Que surgieron después de todo esto. Entonces empieza a perseguirlos, empieza la persecución hacia estos grupos guerrilleros, a estos grupos paramilitares. Y pues se empieza con un programa de inteligencia especial para determinar en qué puntos estaban y todo. Pero lo importante aquí es que el marco legal que sirvió como tal para ejecutar los planes contra insurgentes fue la Constitución de 1965, promulgada en el gobierno de Enrique Peralta Zurdia, ¿verdad? Que fue la Constitución contrainsurgente, la cual sirvió entonces para darle persecución a los grupos guerrilleros. Y fue esta Constitución la que sentó las bases entonces para todo el eje y maneje del ejército durante el conflicto armado. Entonces, pues tenemos todo esto, todo este marco de guerra, todo este conflicto, ¿verdad? Durante 1965 hasta 1985. Y ya en 1985 tenemos entonces otro suceso, ¿verdad? Que marcó el inicio pues de una nueva era también, la era democrática. En 1983 llega al poder el general Ríos Montt, ¿no? Fue en 1982. Ríos Montt llega al poder mediante un golpe de Estado. Y empieza a pues implementar sus políticas en contra de los grupos insurgentes, ¿no? Que eran bastante drásticas. Entonces implementó el plan
creo que no sé si era el plan Firmeza, no, era Victoria 82, en el cual planeaba arrasar comunidades enteras que se creyeran que estaban a favor de los insurgentes. Esto, pues, era una grave violación a los derechos humanos y, pues, fue un genocidio total el que se efectuó, lo que llevó al descontento, evidentemente, no solo de la población, sino también de las autoridades. Y entonces su primer ministro, su ministro de Defensa, el general Humberto Mejía Víctores, quita a Ríos Montt, lo depone del poder, le da golpe de estado y entonces pues implementa otros sistemas pues también para seguir ejecutando la persecución contra los insurgentes, pero tal vez menos drásticos que los que había utilizado Ríos Montt. Es entonces que también me sienta las bases para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva constitución, que es la Constitución de 1985, que es nuestra actual constitución. Entonces Mejía Víctores manda, como les comento, a convocar comicios para esta nueva constituyente, ¿no? Esta constituyente tiene lugar en 1984 y se debate durante muchos meses, entonces cuáles van a ser las nuevas garantías y cuáles van a ser las nuevas la nueva organización del Estado, cómo se va a estructurar y cómo va a servir entonces como marco legal regulatorio, esta vez ya no persiguiendo a un grupo en específico, sino que procurando una estabilidad y una certeza jurídica a largo plazo, mediante la democracia. Y es entonces como tenemos ya la primera estructuración de nuestra Constitución, la cual desde un primer momento fue bastante firme y bastante completa, ¿no? En cuanto a derechos humanos y a organización del Estado. Basta con echarle una ojeadita a otra constitución de cualquier otro estado, como lo que hemos estado haciendo en las tareas, y darnos cuenta que a veces distan bastante de nuestra constitución y que realmente tenemos el privilegio de tener una constitución bastante completa y que sirve como respaldo para los derechos y garantías ciudadanas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, nuestra Constitución solo ha tenido una reforma, que fue en 1993, ¿verdad? En el gobierno de Ramiro Carpio de León, y prácticamente, pues, ya no hubieron más reformas. Se intentó reformar también con los acuerdos de paz en el gobierno de Arzú, sin embargo pues no procedieron esas reformas. Lo que se pretendía en esas reformas era agregar todo lo que se había hablado en los convenios de paz, ¿verdad? En los convenios para que llevaron hacia la paz. Y también en 2016 la CICIG intentó pues también reformular ahí algunos artículos, pero no se lo permitieron las autoridades, ¿no? Y al final solo nos quedamos con una única reforma para nuestra Constitución, que fue la del 93, como les comento. Aquí pues podemos ver algunos de los elementos que incorporó esta nueva Constitución, mucho más completa en cuanto a derechos humanos. La creación de la Corte de Constitucionalidad también, ¿verdad? Fue un ente que se creó en esta nueva Constitución. La inviolabilidad de la vivienda, la inviolabilidad también de correspondencia, documentos y libros, la causa justificada para el registro de personas y vehículos, el artículo 25, la libertad de locomoción y pues entre otras reformas y entre otras nuevas garantías que se fueron agregando. Entre ellas, como les comentaba también, pues una nueva estructuración de la forma de gobierno que permitiera entonces la equidad y la justicia para todos. Esta Constitución, como les digo, dista de las demás porque ya no busca una persecución a ciertos grupos específicos, sino que plantea un marco legal apegado al Estado de Derecho para la protección de las garantías y derechos ciudadanos. Y eso entonces, compañeros, es el constitucionalismo guatemalteco. Como les digo, yo les voy a mandar un documento actualizado de esto. Este es del año pasado, de historia. Pero les voy a mandar uno actualizado y un poquito más detallado con los puntos claves que fue mencionando la licenciada Leila a lo largo de su clase, ¿verdad? También voy a ver si me da tiempo de hacer algunos esquemitas porque pues he andado ahí corriendo con las tareas. Y de hecho no he terminado la tarea de la licenciada Ángela, entonces pues tengo que apurarme un poquito con eso. Pero siempre les voy a estar mandando información acerca de esto y más material. Les iba a comentar, este es solo uno de los repasos de constitucional. Posiblemente con la teoría de la Constitución nos llevemos más tiempo, ¿verdad?
incluso hasta 2 repasos podríamos llevar a abarcar más, ¿verdad? O sea, serían 3 de constitucional, así como lo hicimos la otra vez. Pero igual yo siempre soy todo oídos, yo escucho sus opiniones y ustedes me dicen cómo proceder, ¿verdad? Y si está bien de esa manera. También, si no les quedó claro algo del constitucionalismo social o del constitucionalismo guatemalteco, lo podemos volver a ver, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre es bueno refrescar estos conceptos y pues echarles otra revisadita. Entonces, esto sería por el repaso de hoy, compañeros. Ahora me gustaría que pasemos con una explicación acerca de la tarea, o no sé si alguno tiene dudas con respecto a la tarea. Solo voy a terminar la grabación y